Listo, Ana Catalina, queremos hoy en este conversatorio que queremos con el Banco de Alimentos de Cali, después de celebrar la Eucaristía, de tener a un grupo de organizaciones que vinieron a participar también de esta acción de gracias, pues ahora nos enfocamos sobre el tema de la FAO, que hace conciencia al mundo entero de la seguridad alimentaria, del no desperdicio, pero también de algo muy interesante que en este COVID-19 pues hemos experimentado, y lo quiero decir como muy categóricamente, es la capacidad de generar solidaridad. Yo pienso que en este momento de la humanidad tenemos que retornar fuertemente a esa capacidad de generar solidaridad. Yo sé que tú trabajas para una organización internacional que precisamente va generando todo ese engranaje para que los países, la industria, los gobiernos, todos podamos trabajar con un objetivo. Pudiéramos decir a los televidentes y a aquellas personas que nos siguen por las redes de qué se trata el trabajo de la Global Food Bank. Claro que sí, padre. Primero, gracias a usted por la invitación y a todas las personas que en este momento se encuentran conectados. Un agradecimiento por estar acá con nosotros. Y gracias, padre. Yo quisiera empezar reconociendo el inmenso trabajo que los bancos de alimentos en Colombia, y especialmente los bancos de alimentos de Cali. The Global Food Banking Network es una organización internacional que está basada en Estados Unidos. Estamos trabajando actualmente en 44 países a nivel global en todos los continentes del mundo, y básicamente nos enfocamos en crear bancos de alimentos donde no existen. Sí, claro, en Latinoamérica, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Nicaragua, apoyar las iniciativas que están en estos países de creación de nuevos bancos de alimentos, fortalecer los bancos de alimentos que ya existen. ¿Eso qué significa? Acompañar a los bancos de alimentos para que cada vez tengan una mejor labor a la población atendida y a las empresas que están trabajando con nosotros. Y por último, trabajar con las empresas y convencerlas que botar alimentos no es ético y que los alimentos que botamos, que están en buen estado, que son aptos para el consumo humano, pueden ser entregados a la población más vulnerable. Qué bonito, porque cuando decimos entregar a la población vulnerable, vimos imágenes que nos llamaron la atención mucho cuando recientemente se abrió la situación en Estados Unidos, las personas cómo hicieron fila en los bancos de alimentos en Estados Unidos, que es un país del primer orden, pues un país rico, y notamos entonces también esa dimensión de lo que hace la pandemia, hacer visible la necesidad de mucha gente que en las ciudades, en las urbes, también pasan hambre. En ese conocimiento de lo que están haciendo ustedes desde la Fundación Global Food Bank, ¿qué podríamos decirle también a las personas? Porque a veces la gente puede caer en un pesimismo. ¿Cuál sería la alternativa para nosotros contrarrestar el pesimismo y generar la esperanza desde los bancos de alimentos? ¿Cuál es la clave en esa palabra, esperanza? Padre, yo creo que pasaron cosas muy importantes en la pandemia, y uno de los temas más importantes que sucedieron fue que las organizaciones sociales de base, las que están en el territorio trabajando en alianza con los bancos de alimentos, los gobiernos y las empresas, lograron aumentar casi en un 100% la población atendida. ¿Eso qué significa? Que pasamos de atender y de trabajar normalmente. Voy a poner un ejemplo. Lo primero que sucedió fue que cerraron las instituciones, que no nos podíamos mover. Los bancos de alimentos fueron declarados actividades esenciales en todo el mundo. Inmediatamente la pandemia empezó. ¿Eso qué hizo? Que nos permitió mantener la operación, llegar a mayor población atendida, y fuera de eso, no solo seguir atendiendo población en pobreza y pobreza extrema, sino que los bancos lograron empezar a atender población que antes no era pobre, pero que por estas circunstancias se vio afectada de una u otra manera. Entonces, yo creo definitivamente que hay un mensaje que la FAO y la CEPAL vienen dando muy, muy fuertemente, y es que una de las formas de salir de esta pandemia es seguir apoyando a las organizaciones sociales que están trabajando en el territorio, porque esas organizaciones sociales fueron las que ayudaron a controlar que las graves cifras que ya traíamos de hambre y de pobreza no fueran peores a las que tenemos actualmente. Así que yo creo que hay razones para mantener la esperanza. Creo que hemos hecho cosas que nunca nos hubiéramos imaginado hacer. Hemos tenido el compromiso no solo de las empresas, sino de otras organizaciones en el territorio, que nos ha permitido atender mucha más población con mejores recursos, con mejores alimentos y con mayor cantidad de alimentos.
Y yo creo que de las cosas más importantes para todos los que nos están siguiendo es tener la oportunidad de generar una articulación, una solidaridad compactada que nos permita precisamente atacar la pobreza, pero también yo los invitaría mucho, y yo sé que Ana Catalina con su experiencia es cómo podemos mantenernos en esa experiencia de ser articulados y compactos para no retroceder. ¿Qué les pudiéramos decir a los empresarios y personas que tienen recursos que pueden ser parte de la solución en este momento, no solamente de pandemia, sino de transformación histórica, porque es una transformación histórica, porque está sucediendo la pandemia en todo el mundo, en unos lugares más fuertes, en otros menos, pero todo el mundo está viendo la necesidad hacia el futuro, cómo vamos a atacar dificultades de este orden mundial, cómo podemos nosotros también contrarrestar las necesidades del hambre, porque la FAO nos invita a que seamos conscientes que podemos articularnos, pero también que podemos construir hoy mismo una experiencia transformadora, porque la comida existe, los medios tecnológicos existen, pero falta también esa conciencia. ¿Qué pudiéramos allí aportar? Padre, usted dijo una frase ahora que a mí siempre me ha parecido hermosa y es que todos somos parte de la solución. Y yo creo que ese es un mensaje contundente y es un mensaje en el cual no existe una persona hoy sobre la faz de la tierra que no se haya visto afectada por el COVID, de una u otra manera, o porque alguien cercano a su familia lo tuvo, o porque perdió su empleo, o porque ya no está trabajando de la misma manera y trabaja desde casa, o porque ayudó a otra persona. Y una cosa importante que sucedió durante esta pandemia es que quienes ayudaron fueron más. O sea, se multiplicó la capacidad de ayuda, se multiplicó la posibilidad de colaborarle al otro. Y eso sucedió de manera individual y de manera colectiva. Muchas personas de manera individual se unieron a los bancos de alimentos, donando tiempo, donando dinero. Entonces, se vio que era posible ayudar, se vio que era posible ser parte de la solución en el marco de la pandemia. Es recordarle a la gente de nuevo, esto no ha terminado, tenemos población que nos sigue esperando, contamos con ustedes con su tiempo, contamos con ustedes con su vinculación a la obra de los bancos de alimentos y contamos con todas las personas en la convicción de que si no lo hacemos juntos, no vamos a poder salir adelante. Qué bonito entonces para que nuestros seguidores tengan diríamos, la orientación. En Colombia hay un grupo de bancos de alimentos que estamos asociados, se llama Abaco. En otros países pudiéramos contar por qué es importante que las acciones también sean reconocidas, no solamente en el territorio, sino en la conciencia colectiva. Pienso yo que hoy necesitamos mucho tener conciencia colectiva de esas acciones que juntos vamos construyendo como sociedad y que los países también, como país, cuando uno dice mi gente, los niños, los ancianos, las personas vulnerables, esa realidad, ¿cómo la podemos hacer más consciente en cada territorio, doctora Ana Catalina? Padre, estamos tejiendo la solidaridad. Yo creo que la solidaridad es un tejido que está hecho a muchas manos. Actualmente en Latinoamérica estamos en 17 países, tenemos redes nacionales, tenemos 205 bancos de alimentos en toda Latinoamérica. Estamos desde México hasta Uruguay, pasando por Chile, por Bolivia, en Centroamérica, por Honduras, por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, con unos trabajos bien importantes. Yo creo que definitivamente el mensaje es entender que somos creadores de esta solidaridad y seguir haciéndonos parte, encontrar caminos diversos para poder vincularnos a las diferentes obras que hay en el territorio, desde las organizaciones de base que tenemos en el territorio hasta los bancos de alimentos con los cuales estamos trabajando desde la Global. Pueden entrar en Google, darle a buscar banco de alimentos, ponerle el país y lo más seguro es que ahí van a encontrar la página de uno de nuestros bancos de alimentos, cómo están trabajando y cuál es la labor que están haciendo. Sacó una campaña interesante también en este momento la FAO para que nosotros como parte del mundo, el Papa ha dicho la casa común, ¿no? El Santo Padre habla mucho de la casa común y qué bueno que esa casa común tenga responsables también en lo común. Yo concluiría este momento que estamos haciendo a través de la red, es que la responsabilidad de la casa común también tiene protagonistas. Cuando Dios nos da la vida, Dios nos invita a administrar los bienes,
administrar incluso nuestra propia vida, de la libertad y la voluntad. Qué bonito sería entenderlo desde la parte también de los alimentos, ¿no? Porque la comida existe. Si pudiéramos dar una cifra de cuánta comida se bota, se desperdicia, nos daría una pista también para entender que no estamos administrando correctamente la casa común y que ojalá los que tienen mayor capacidad en la producción, en la redistribución, tomaran la decisión también de decir, es verdad, la casa común necesita también actores para ayudar a un grupo muy necesitado, vulnerable, que siempre los vamos a tener, como dice la palabra, denles ustedes de comer a quien, a los pobres, a los necesitados, a los lisiados. Entonces, qué bonito sería hablar de esa responsabilidad que tenemos en común en la casa común. Así es, padre. Un poco yendo a ese tema, en el mundo los bancos de alimentos atendimos durante el año 2019 66 millones de personas. De esos, el 25% fueron ustedes los bancos de alimentos en Latinoamérica, ¿sí? En el mundo se pierden aproximadamente unas 2 billones de toneladas de alimentos al año, aproximadamente. De esos, hoy, según los estudios de la FAO, tenemos claro que el 10% de los alimentos producidos para el consumo humano se pierden o desperdician en total. Esas son unas cifras gigantes. Sin embargo, los bancos de alimentos rescataron cerca de 4 millones de toneladas de alimentos durante el año 2019. 4 millones de toneladas de alimentos, y yo quisiera volver a ese mensaje que el Papa Francisco ha insistido de la Casa Común, y es que fueron 4 millones de toneladas de alimentos en perfecto estado, padre, porque la gente nos pregunta como, bueno, ¿y en qué estado se encuentra? Recuerden que la caridad es una caridad organizada, y el mensaje de la caridad organizada es darle al otro lo mejor que tenemos de nosotros. Entonces, cuando los bancos de alimentos trabajan y cuando los bancos de alimentos rescatan estos alimentos, son alimentos que son aptos para el consumo humano, que se encuentran en perfecto estado y que nos permiten mejorar la vida de la población con la cual estamos trabajando. ¿Eso qué significa? Que los bancos de alimentos dignifican los alimentos y a través de esa dignificación impactan y transforman la vida de las comunidades con las cuales trabajamos. Para terminar, hay dos poblaciones muy importantes que deben estar siempre en el radar de los bancos de alimentos y de la sociedad en general. Son los niños en su primera etapa de infancia. Se habla mucho de los 1000 primeros días, pero también tenemos a la población adulta que ha crecido en el mundo entero. La pandemia nos ha hecho conscientes de cuántos ancianos seguramente con una mala nutrición tienen un nivel bajo de defensas cuando llega un virus tan fuerte que ataca. Vemos gran población mayor que fue también arrebatada la vida y seguramente que tiene que ver mucho también con los niveles nutricionales que nosotros hoy tenemos que monitorear. Yo pienso que los gobiernos tienen que ir más allá de solamente medir las muertes por la pandemia, sino también medir los niveles nutricionales de la población, especialmente cómo está la población adulta. Yo he notado que no hay un seguimiento muy concreto sobre los mayores de 60, 70 años, cómo son los niveles nutricionales, y yo creo que allí, con ustedes, con el apoyo de la Global Fund, podemos observar muchas cosas, porque también América Latina tiene una población que se va aumentando, población adulta mayor, ¿no? Padre, usted tocó un punto que si creemos desde GFN que son dos puntos importantes, y es la población menor de 6 años con un énfasis en los primeros 1000 días, como usted le menciona, y al mismo tiempo la población adulta mayor. En los últimos años, las políticas públicas a nivel latinoamericano y a nivel global de protección de los menores de 6 años han aumentado, desde programas en Colombia como Buen Comienzo, desde programas como De Cero a Siempre, que buscan apoyar la primera infancia. Sin embargo, las políticas públicas para protección de los adultos mayores no ha sido el fuerte del país. Y no ha sido el fuerte en Latinoamérica. La pandemia generó unas estructuras de subsidios para apoyar a la población más vulnerable adulta mayor. Sin embargo, seguimos teniendo un reto y tenemos una deuda histórica, y es que nuestros adultos mayores son nuestros ancestros, ¿sí? Nuestros adultos mayores, gracias a ellos, estamos hoy donde estamos. Entonces, el trabajo que estamos haciendo para fortalecer en entrega de alimentos
alimentos, en asistencia técnica a la población adulto mayor cada vez se vuelve más importante y más estratégica si queremos ayudar a quienes más lo necesitan y que mayores condiciones de vulnerabilidad tienen. Sí, por último, no sé ustedes si tienen un seguimiento, precisamente ahora que hablabas de Bolivia, de Perú, nosotros aquí en Colombia, incluso ahora con lo de la Minga, el tema de las etnias, yo creo que tiene un referente que cada día los estados también tendrán que ir haciendo más énfasis sobre ese valor nutricional, porque hay unas costumbres del alimento que se recibe, lo pensamos por ejemplo aquí en La Guajira, para nosotros hay alimentos que los consumimos en el interior como si fuera lo más normal, para ellos hay cosas que no las van a recibir porque no está dentro de su cultura, ¿no? Es una de las cosas interesantes que hoy también a nivel mundial se está retomando el tema étnico, el tema territorial, las minorías. Será un tema muy bonito que ojalá todos los bancos de alimentos también los pudiéramos direccionar con el sector público y privado en esas políticas de las etnias o de los pequeños grupos que también tienen una base alimentaria distinta a la que podemos tener la mayoría. Padre, estamos trabajando, qué bueno que toca ese tema, sobre todo porque ese último punto que usted toca y es reconocer las diferencias que tenemos, porque uno de los elementos de la seguridad alimentaria y nutricional es la cultura alimentaria y es cómo partimos de las culturas alimentarias que tenemos y es una cosa que trabajamos desde GFN muy fuertemente y es entender que cada país tiene un contexto y en ese contexto hay unas tendencias de alimentación y hay otras tendencias de alimentación que vienen desde los elementos culturales de la población que estamos atendiendo. Y luego cuando uno hace un zoom a eso, cuando se acerca un poco más, se encuentra que el país, fuera de tener unos elementos de cultura alimentaria, pues también tiene unas etnias y también unas minorías que tienen unas culturas alimentarias distintas. Estamos trabajando con población indígena en Paraguay, estamos trabajando con población indígena muy fuertemente en Brasil, como usted lo cuenta, en Colombia se está trabajando también en La Guajira, en Honduras tenemos unos grupos indígenas bien importantes con los cuales venimos trabajando y apoyando, en Guatemala, y es como reconocer su existencia, pero también como reconocer que su cultura alimentaria determina la forma en que también les podemos apoyar a ellos a gestionar su propio desarrollo. Qué bueno, porque son temas que todos tenemos hoy que ir evaluando, hacerle seguimiento y como organización Banco de Alimentos de Cali, pues agradecemos muchísimo a la Global Fund Bank que nos han apoyado tantísimo y no solamente en el apoyo, sino también en lo material, haciendo el seguimiento, conociendo en profundidad lo que son los bancos en cada región. Así que hoy con Ana Catalina, que es una persona colombiana que ha ido escalando precisamente en ese trabajo de apertura para vernos no solamente desde Colombia, sino desde América Latina y también yo sé que van abriendo otras puertas en Europa, en Estados Unidos hay más conciencia también de esa responsabilidad porque en definitiva lo que tenemos que hacer es una gran fuerza mundial y esperamos que el hambre sí se pueda erradicar, que se pueda quitar tanto desperdicio, que se pueda tomar conciencia de que somos capaces también de ayudar a otros, porque yo pienso que en el fondo ese es el reto, que si nosotros construimos una red es porque estamos construyendo una esperanza para ayudar y siempre, siempre habrá necesitados, siempre. Así lo dice la palabra y hoy leíamos en el Evangelio precisamente las obras de misericordia desde la experiencia cristiana y en el fondo lo que ha aportado el cristianismo a Occidente es esa palabra que se ha vuelto universal, la solidaridad. No tiene religión, la solidaridad no tiene partido político, la solidaridad no tiene distinción de raza ni de cultura, porque la solidaridad es la esencia del mismo ser humano que es capaz de ayudar para sobrevivir, pero también para transformar su historia. Eso somos nosotros y como digo, a veces nos toca decir, esto es lo que me toca hacer en este momento de la historia, lo voy a hacer muy bien. Entonces, gracias también a ustedes, a la FAO, todos los que estamos en este momento siendo parte de la solución, que nunca olvidemos que estamos generando solidaridad en el presente, en el futuro, pero que estamos recibiendo un legado que para nosotros los occidentales, pues ese legado tiene un fundamento también en las capacidades cristianas de mantener la solidaridad, pero ahora también tenemos que incluir otras expresiones religiosas que están trabajando por lo mismo, por la dignidad del ser humano y la transformación de la historia misma. Gracias. Padre, gracias a usted, gracias por la invitación. Definitivamente gracias por el trabajo que hacen. Yo no sé si quienes nos están viendo saben que el Banco de Alimentos de Cali es
uno de los bancos de alimentos modelos a nivel global. Hemos aprendido muchísimo de ellos, sobre todo por una razón, padre, y permítame echarle piropos porque me parece muy importante que sepamos también qué es lo que tenemos, y es que cuando el Papa Francisco habla de una caridad organizada, se plantea como una caridad en la cual yo ayudo al otro, pero tengo metas, tengo claro hacia dónde voy, tengo claro cuál es la transformación de vida que espero hacer con la obra que estoy llevando a cabo. Y eso es el Banco de Alimentos de Cali. Es un banco de alimentos en el cual con su obra es posible visibilizar en el mediano y largo plazo la transformación de las comunidades gracias a su intervención. Así que un reconocimiento inmenso a usted, a su liderazgo, a Monseñor y al trabajo inmenso que todas las personas del Banco de Alimentos de Cali vienen realizando, porque eso es lo que ha permitido transformar la vida de tantas personas, no solo en Cali como ciudad, pues porque yo también creo, padre, importante contar que ustedes no solo están en Cali, creo que es importante contar que se ha llegado a otras comunidades, en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, agradecerles la labor. Yo sé que estamos en un mensaje de esperanza. Yo le hago una invitación a todas las personas que nos están escuchando. Las cifras de pobreza y hambre que estamos viendo este año nos devuelven 10 años atrás. Sin embargo, la solidaridad que acabamos de vivir los últimos 6 meses no la habíamos visto nunca. Así que en nuestras manos está la solución y juntos lo podemos hacer de una mejor manera, transformando la vida de quienes más lo necesitan con nuestra presencia en sus territorios, en sus obras, en lo que están haciendo con las diferentes poblaciones. Bueno, gracias a todos los que nos han seguido por este día tan especial para nosotros de Banco de Alimentos, por el canal YouTube Padre Oscar de la Vega, Facebook Padre Oscar de la Vega, y gracias entonces también a Ana Catalina, que ha tomado un tiempo para estar con nosotros, y Dios los bendiga de corazón en este día. Hagamos la obra más importante, dar de comer al que lo necesita. Cuando uno da, está transformando vidas, y cuando transformamos vidas, estamos generando esperanza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre con su sacerdote el Padre Oscar de la Vega, desde la Arquidiócesis de Cali, hoy en el Banco de Alimentos.